Hola, mis hermanos en Cristo. Quiero decirte que yo te amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Soy tu hermana Blanca de este programa El Rescate, donde venimos a darle la oportunidad a Jesucristo y a su Espíritu Santo de venir, de fluir, de llegarnos y rescatarnos de todo lo que esté obstruyendo nuestra vida, de todo sufrimiento, de todo malestar, donde le damos la oportunidad de demostrar su poder y su gloria para con nosotros. Amén. También quiero decirte que estamos en estas series de gloria y gloria, de victoria en victoria. Y también estamos en el cuarto capítulo de el Espíritu Santo. Y estamos tocando el tema ahorita de orar en lenguas. Vamos a hablar sobre el tema del Espíritu Santo y un poquito de recordatorio a lo que ya hemos pasado es que neuma. La Biblia fue escrita en arameo, en griego y luego fue traducida a diferentes idiomas. Y la palabra espíritu es de neuma, que significa viento, aire o espíritu. Ese estudio que estamos haciendo del Espíritu Santo. Y vamos también a tener un poco de recordatorio de lo que se nos hablaba con la esperanza que se nos había prometido, lo que ahora tenemos, el Espíritu Santo, y hay que aprovecharlo, hay que amarlo, hay que lograr estar en él, amén. Dice aquí en Juan el Bautista, en Mateo 3:11, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesucristo dijo en Hechos 1:5, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lucas nos cuenta en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Los términos bautizar en Espíritu Santo y fuego, llenos del Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo se habla en la Biblia. Es bíblico esperar que todos los que reciben el don, la plenitud o el bautismo del Espíritu Santo reciban la misma señal física, señal inicial de hablar en otras lenguas. Muchas veces no se nos había enseñado porque no nos hemos penetrado en la Biblia o no hemos tenido esa oportunidad, esa revelación, pero ahora vamos a hacer oración para que Dios nos revele lo profundo, lo escondido, para que tengamos en nuestra vida todo lo que Dios quiere que tengamos. Sígueme con esta oración para iniciar este programa, El Rescate. Amén. Y di, por favor, Señor Jesucristo, en este momento vengo a tu presencia, confesando que soy pecadora y pidiendo tu perdón. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname, guíame y bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Te cedo mi libre albedrío. Quita toda duda, incredulidad. Aumenta mi fe. Abre los cielos arriba de mí y desciende. Toma poder y autoridad de mí para ahora y para siempre y de mis seres amados. Te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Y ya dijimos lo que era neuma y lo que es el Espíritu Santo, que es una diferente ocasión, diferente etapa al bautismo en agua. Dios nos ha proveído a nosotros, sus hijos, con una herramienta para vencer las batallas de la vida. Es un don glorioso de lenguas. Esta palabra lenguas, que se fue traducida de la palabra glosa. La palabra glosa es en griego y en Grecia es utilizada como un lenguaje sobrenatural que no es aprendido. Fue dado un don de un idioma sobrenatural, dado por el Espíritu Santo y recibido por fe en nuestro espíritu, donde el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Y este lenguaje no proviene de nuestro intelecto ni de nuestra mente, viene de la unión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Ahora,
te quiero explicar algo muy hermoso que a mí me llamó mucho la atención, que nosotros somos tercera parte, somos tres partes en una. Así como Dios es el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, el cuerpo y luego el alma y luego el espíritu, que es lo profundo, la unidad, que es donde quiere Dios que le alabemos del espíritu y de verdad, no de nuestra alma, de nuestras emociones, ni nomás del cuerpo. Él quiere que las tres partes de nosotros estemos unidos con Él. Ahora, si quitamos el cuerpo que tiene un idioma, el idioma del cuerpo es el que estamos hablando, comunicándonos, el que se nos ha diseñado, designado para estar en este planeta Tierra en comunicación con la humanidad. Quitamos eso, viene el alma. Nuestra alma también tiene lenguaje, sentimientos, emociones, gozo, tiene todo ese idioma que nos hace sentir que fue puesto en nosotros para hacernos sentir lo que está pasando en el mundo y no tener esa apatía de no saber lo que está sintiendo nuestro amor, nuestro quizás rechazo, quizás sentimos un poco de dificultades, es señales que tenemos que protegernos, avanzar, defendernos o seguir amando. Esa es nuestra alma, que también tiene un lenguaje para comunicación. Y si quitas el cuerpo y el alma, está el espíritu. Y ahí es donde Dios nos conecta y también si lo vieras, es una cosa hermosa y que Dios te dé el conocimiento pleno de eso, que lo vamos a hacer en cuanto vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces también el espíritu tiene un idioma. Entonces vamos a hablar un poquito más del idioma en lenguas. Al iniciar a hablar en lenguas puede ser en sílabas, pequeñas palabras o como una conversación fluida y plena. Ninguna de las dos debe de ser menospreciada. Es un idioma angelical, celestial, divino. Es nuestro espíritu hablando, quitando de en medio nuestra alma y nuestro cuerpo, donde fluimos plenamente nuestro espíritu en comunicación divina, íntima, misteriosamente con Dios. No se puede enseñar este idioma. Tu espíritu ya ha recibido este don al unirse a Cristo Jesús y siendo sellados con el Espíritu Santo y fuego, juntamente con otros dones que hemos recibido. Al recibir el Espíritu Santo, Él se nos ha entregado dones, que también hablaremos de los dones en el futuro. Los dones espirituales tampoco no pueden ser percibidos en la mente, sino solamente en el espíritu. Las cosas que tiene revelación, cuando estás leyendo la Biblia, que algo te penetra, que algo te llama la atención, cuando yo digo algo y se te queda grabada esa frase, es porque Dios la está grabando en tu espíritu y tu espíritu le ha dado aprobación y la ha recibido. Amén. Vamos a leer ahora en Juan, capítulo 16, versículo del 7 al 15. En Juan, capítulo 16, versículo del 7 al 15, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Jesucristo, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el principio de este mundo ya ha sido juzgado. Todas esas cosas, creer en Dios, en su justicia, la fe que Él va a integrar, vienen por medio del Espíritu Santo. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús antes de irse. Dice: hey, yo sé que necesitan más. Yo sé que necesitan más apoyo, más poder, más de mi presencia, pero ahora no las podré llevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Podemos, al estar en el Espíritu,
hablando, recibiendo de Dios mismo palabra, de cosas que Él nos quiere decir, prevenir, enseñar, de todo amor y verdad. El Espíritu Santo, dice Jesús, me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije, tomará de lo mío y los hará saber. Cuando estás en una intimidad con Dios, hablando desde tu espíritu, estás hablando con Jesucristo, con Dios mismo, con la pureza. Y a veces si hay interrupciones, nomás bolas, el alma a veces se va a querer venir a hablar con el espíritu, el cuerpo también. Pero cuando estés en el espíritu, que pedir fuerza a Dios de enfocarnos para escuchar los secretos divinos que Dios nos quiere hacer saber. Y en Primera de Corintios, capítulo 2, del 6 al 16, nos dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero en una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esa sabiduría que hablamos, que recibimos, que conectamos con Dios, no es de este mundo, es sobrenatural, es espiritual. Que tengamos acceso para tener la gloria de Dios y recibir de Él con amor, aceptación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Este idioma espiritual es un lenguaje del espíritu que las fuerzas del mal no pueden interpretar. Al hacer oración en lenguas angelicales, las fuerzas del mal no saben lo que estamos diciendo, pero el Espíritu Santo sí sabe. Este lenguaje angelical tiene muchas ventajas. Una de las ventajas, por ejemplo, puede haber enemigos al lado, ya sea carnales, espirituales, y podemos hablar en nuestra mente también en lengua. ¿No? Lo podemos hacer por la boca, el fluir en el espíritu, y también en la mente. Cuando queremos discernir algo, al hablar en lenguas, invitamos al Espíritu Santo de Dios a venir y a tomar control de nosotros. Que el Espíritu conquiste nuestra alma y nuestro cuerpo. Y esa unión del Espíritu Santo esté con nosotros. Y los enemigos no la pueden entender. Como leemos en Primera de Corintios, capítulo 14, hay dos lenguas, dos dones de lenguas. Hay muchos dones del Espíritu Santo que vamos a estar hablando de ellos en el futuro. Pero hay que separar los dones de lenguas, que es la palabra glosa, que da libertad a nuestro espíritu de hablar directamente y secretamente misterios, intimidades, revelaciones, profecía con nuestro Creador. Ya nos podremos imaginar los beneficios de una conversación en secreto e íntimamente con Dios. Imagínate, si estás comunicándote con Dios, ¿qué beneficios habrá de esa conversación? Eso es lo que se llama glosa. El lenguaje entre tú y yo, la comunicación divina. Amén. Hay otro don de lenguas que es público. Esto es glosa, la palabra glosa, el idioma de tu espíritu, de tu comunicación con Dios, es diferente al don de lenguas de varios idiomas. Por ejemplo, si tú estás en un lugar, pero eso también es iniciado por glosa, por la comunicación, el idioma que tienes en ti. Porque si tú fluyes en el don que tienes ya de hablar en lenguas, cuando Dios te ponga en una situación que estés con puros chinos, que miren el internet, en Google, ponte ahí a buscar los idiomas de las lenguas espirituales de la Biblia, cuando Dios ha puesto a la gente a hablar en otro país, que nadie sabe de Cristo,
y ellos empiezan a hablar en lenguas y de repente el Espíritu Santo se apodera de nosotros y empezamos a tener idiomas del mundo para el mundo con el propósito de predicar el Evangelio. Recuerda, los dones del Espíritu son para edificación de la iglesia y de nosotros, del mundo, para predicar el Evangelio. Nunca vamos a ver que una persona viene a orar en lenguas y que va a traer condenación, negatividad, o que nos condena de la falta de Jesucristo. Siempre va a estar apoyando a Dios para edificación nuestra y de la iglesia. Y muchas veces ha sucedido cuando estamos hablando en lenguas y es otra persona hablando de otro idioma mundano del mundo que no es en lenguas. Ellos van a entender lo que decimos porque el Espíritu tomó y te dio ese don de lenguas. Son los dos diferentes. Uno para predicar a las personas que no son de nuestro mismo idioma y el otro para edificación nosotros, para que el Espíritu tenga libertad. Amén. Entonces ya sabemos que esos los misterios de Dios y que el enemigo no sabe lo que estamos diciendo. Y ahorita nos vamos a enfocar en la edificación, en lo que recibimos al hablar en lenguas nosotros y Dios. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 14 del 1 al 2, el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Léelo, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 14, del 1 al 2. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Eso es un idioma. El otro es el que profetiza por lenguas, el que recibe un lenguaje de Dios. Pero estamos hablando ahorita las lenguas que no tienes que entender, que nadie tiene que entender, que es misterios entre tú y Dios para edificación de tu espíritu. Amén. Y llenura y el poder. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Se nos dice en el versículo 4 de Primera de Corintios 14. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahorita yo te estoy edificando a ti porque me estás entendiendo lo que digo de las experiencias escritas en la palabra de Dios y de las experiencias sentidas en mi espíritu, mis testimonios que dicen que nosotros hemos vencido por la palabra de Dios y el compartir nuestro testimonio. Y ahorita te estoy dando testimonio y vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. La Biblia nos dice y desea que todos los seguidores de Cristo hablemos en lenguas. Quizás tú pienses, eso no es para mí, hermana Blanca. Te lo dejo a ti. Muy complicado. No me quiero penetrar tanto. Pero en el mismo Primera de Corintios, capítulo 14, se nos dice que Pablo, el apóstol Pablo, dice, yo hablo más en lenguas que todos ustedes, pero en privado con Dios, para que yo me edifique. No voy a venir a hablar en lenguas. Ahorita si estuviera hablando en lenguas en frente de ustedes, no habría edificación para ustedes, solo para mí. El apóstol Pablo dijo, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. En el versículo 5 es un deseo de la palabra de Dios, es un querer que se edifiquen y que reciban poder al venir por ustedes el Espíritu Santo. Ahora, recordemos que este lenguaje es para edificación personal y comunicación directa con Dios. Este idioma no debe ser usado con fines de comunicación verbal entre la humanidad, sin que haya interpretación, porque al penetrarnos alcanzamos a recibir interpretación divina a este lenguaje espiritual.
al estar usando el idioma y al estar penetrándote en Dios, tú le puedes pedir traducción a Dios. Te voy a dar un ejemplo de alguien que tiene mal uso o que no comprendió totalmente para qué era el idioma que tienes en tu espíritu. Yo era voluntaria de una iglesia en oraciones de hospital. Yo iba a orar por las personas a un hospital. Y entonces el Señor me llevó a una señora que estaba enferma. Cuando yo llegué con ella, yo intentaba platicar con conversación del lenguaje de nosotros, del que te estoy hablando ahorita. Y ella me contestaba en lenguas. Entonces hubo confusión, porque yo iba a orar por un motivo, pero ella no me decía el motivo. Ella quería que yo le entendiera sus lenguas. Pero esto no es para comunicarse con nosotros, no porque yo sé orar en lenguas y usted sabe orar en lenguas, significa que vamos a comunicarnos con nosotros, significa que estamos hablando con Dios. Ese es otro don de lenguas aparte, es el don de lenguas de idiomas, del que tienes varios idiomas y solamente se usa cuando Dios quiere usarlo y cuando el Espíritu Santo entra en ti para ejercerlo. Eso es para predicar el Evangelio, pero no es para comunicación. Entonces esta señora, yo en realidad, yo la entendía porque ella tenía un mal entendimiento de las lenguas. Y yo la perdoné, oré por ella rápidamente y me fui, porque no había comunicación, ella estaba orando en lenguas todo el tiempo y solamente me quedó orar por ella rapidito en lengua comunicativa entendible y luego irme. Ese es el mal uso, cuando quieres tú que la persona te entienda. Y quizás si me hubiera metido en ayuno y oración y le hubiera dicho a Dios que me diera la interpretación, iba preparada a ver si Dios le gustaba darme esa interpretación. Porque tenemos que recordar siempre que Dios es soberano. Él nos va a revelar lo profundo y lo escondido siempre y cuando es tiempo de Dios y utilidad para la expansión del reino de los cielos. El reino de los cielos es la prioridad para Dios. Si es voluntad de Dios darme interpretaciones, me la va a dar. Quizás en ese rato o quizás después. Muchas veces las oraciones se contestan inmediatamente, muchas veces lejanamente y muchas veces la percibimos en el Espíritu de Dios. Hay que entender la soberanía de Dios respecto a unos temas que tenemos nosotros para poder estar trabajando con Él, respetar su voluntad y ejercer nuestro ministerio. Ahora, en el mismo capítulo de Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 13 nos dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Lengua extraña para nosotros, pero no para el espíritu. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y muchas veces decimos, ¿qué quiere decir? Vamos a comunicarnos, vamos a ver qué significa. Olvídense de eso. Yo en realidad he alcanzado a recibir interpretación a lo que digo. Les voy a decir una cuestión. Yo estaba en oración en un grupo de locutores que estaban en la radio y todos, gracias a Dios, orábamos en lenguas. Y ahí en unidad estuvimos orando en lenguas porque queríamos conectarnos con el Espíritu, no porque nos estábamos conectando entre nosotros. Y al estar yo a orar en lenguas, de repente vino la interpretación. Yo sentí que el Espíritu Santo de Dios tomó control de mí y le empezó a hablar a un locutor. Y este locutor le dijo así, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No desvíes a un niño, porque te sería mejor amarrarte una piedra y tirarte al mar. Entonces el Espíritu Santo me dio esa interpretación para este locutor.
Yo sorprendida porque era la primera vez que me había pasado, una de las primeras veces, esto fue hace muchos años, y entonces yo le dije, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué el Espíritu de Dios te habla así y te dice eso? Y dice, Blanca, yo soy locutor. Las muchachas, las niñas jóvenes me hablan a cada rato. Tengo muchas tentaciones que sobrepasar. Ellas, en su deseo de admirar a alguien, me admiran a mí, que yo no soy digno de admiración. Y se avientan a mí por mi fama, por dinero, por posición, por lo que sea. Dice, y hay una joven que es menor de edad, que sí he sentido tentación de estar con ella. Y ella se me entrega. Y yo le pido a Dios me fortalezca. Y le digo, bueno, pues ya Dios lo confirmó. Recuerda, la palabra de Dios confirma lo que ya está en tu espíritu. Si a veces sientes dudas de que quizás eso no es de Dios, quizás no es de Dios. Entonces hay que meternos en ayuno y oración, pedirle a Dios, clamar, leer su palabra. Me puedes hablar a mí. Aquí estamos para servirte. Mi teléfono al 832-997-0710. Mandarme un mensaje por estas líneas en las que te estás comunicando. Y también me puedes mandar un correo electrónico al rescate2022@gmail.com. Yo no quiero que te quedes con dudas. Yo no quiero que estés en incredulidad. Yo no quiero que teniendo una hermana lista para orar por ti, para interceder por ti, quedes en oscuridad. Si Dios me ha puesto aquí con todo mi amor, mi corazón, no cobro nada. No hay cobros en mi ministerio. Yo quiero nomás bendecirte. Si quieres alguna oración, hemos diseñado estas oraciones para regalar. Regalamos Biblias. Estudio bíblico. ¿Quieres un estudio bíblico? ¿Quieres que te ayude a ir a un funeral? ¿Quieres estudios bíblicos gratis? Todos estos servicios de consejería pastoral. Claro que yo siempre al hacer consejería, yo invito al Espíritu Santo que venga a ser el consejero, porque Él es el consejero perfecto. Amén. Entonces, como te digo, yo en realidad, yo puedo hacer la interpretación de Dios, guía y por soberanía de Dios y de su Espíritu Santo. Pero la interpretación no se compara con la edificación, la paz, las muestras de amor que yo recibo de mi Padre Celestial durante nuestras conversaciones en este idioma espiritual divino. La edificación que tú recibes de Dios no es comparada con la interpretación. Edifícate y que en este momento el Espíritu Santo te llene, sobreabunde y que te ocasione a comunicarte con Él. Ve a un lugar tú solo en la intimidad con Dios. Pídele el don de lenguas para esa conversación sea iniciada en el idioma espiritual para edificar tu espíritu, para hablar, para amar. Y también ya he compartido ese testimonio, pero lo voy a repetir. Una vez yo no podía perdonar a alguien que me había dañado. Yo deseaba venganza. Y al estar orando en lenguas, el amor de Dios sobrevino en mí, se comunicó y me dijo, Blanca, de la misma manera que yo te perdoné y morí por ti, yo cuando ellos me piden perdón, yo morí por ellos también y los he perdonado si es que me piden perdón. Perdona tú, no es tuya la venganza, es mía. Y con esas palabras de amor recibidas en el Espíritu, pude perdonar. Que el Señor se apodere de ti, puedas perdonar y que la sangre de Jesucristo y su Espíritu Santo y fuego quite todo obstáculo, todo trauma, toda herida, todo resentimiento y que vuelvas a ser una nueva persona en Cristo Jesús y recibir un corazón nuevo de Él.
Llegamos al final de esta enseñanza. Si gustas, ya sabes, te puedes comunicar conmigo y contáctanos. Estamos para servirte. Te esperaré en el siguiente capítulo de tu programa, El Rescate.